Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy pretendo dar con vosotros un vistazo, espero que rápido, a uno de los documentos. Forma parte de una serie en realidad y siempre uso los mismos adjetivos para describir esa serie, ¿no? Pero insisto, es un documento de la GSMA que está destinado a tener un impacto claro, un documento muy importante, con un claro impacto en la política regulatoria europea y, por tanto, española. Estamos hablando de una estimación del gap de inversión, la brecha de inversión a la que hace frente Europa si quiere tener, digamos que, una red como la que Europa necesita y se merece, ¿no? Como os decía, la GSMA, que es la Asociación Patronal de los Grandes Operadores Móviles, ha publicado la semana pasada, esta semana, un documento que, insisto, está llamado a tener gran importancia en el marco de esta industria, al menos en Europa y también en cada uno de los países, ¿no? En particular en España, ¿no? Como os decía, la idea clave que soporta el documento, y además lo hace de manera rigurosa e incluso entretenida, es que para colocar nuestras actuales redes móviles, esencialmente 5G, pero también el Legacy 4G, el 3G que todavía existe y el 2G que nos acompañará también durante mucho tiempo, para colocarlas, como digo, al nivel que se merecen y necesitan las ciudades europeas, las sociedades europeas, quiero decir, es necesario invertir 475 billones de euros, 475 gigaeuros, ¿no? Eh, y el drama, digamos que el motivo de hacer este documento, ¿no? Y la historia que nos cuenta la GSMA es que las previsiones que tienen los telcos para los próximos 10 años, estas son estimaciones para los próximos 10 años, es decir, acabarían en el 36 o en el 35, los telcos solo tienen previsto, o se estima, porque nadie hace planes a tan largo plazo, ¿no? Y menos en esta industria, ¿no? Eh, pues solo tienen previsto invertir 270 billones de euros, es decir, 270 gigaeuros, ¿no? Que es mucho, mucho dinero, ¿no? Así que nos queda una brecha de 205 millones de euros que de algún sitio habrá que sacar si queremos tener las redes que necesitamos siempre según la GSMA, porque, como os digo, el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es poner de manifiesto esa brecha, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esta brecha? ¿Qué son esos 205 millones que parece que nos faltan? O directamente 475 billones de euros en los próximos 10 años, ¿no? Es mucho, parece que sí, ¿no? Parece que es mucho dinero. Sin embargo, miremos alrededor. Benedict Evans, seguramente lo conocéis, si no deberíais, estima, a partir de los datos directos de las compañías, que el CAPEX para inteligencia artificial de los 4 hyperscalers, ya sabéis a quiénes me refiero, son más de 600 billones de euros. Eso solo en el año 26, no en 10 años como la cifra que acabamos de dar, ¿no? Y además, cada semana hay un nuevo anuncio que hace que esta estimación de CAPEX para el 26 continúe subiendo. Y por supuesto, estamos hablando de Meta, de Amazon, estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Google. La mayoría de esa inversión quedará en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? O sea que quedaos con esa idea, 600 billones de euros este año de CAPEX para inteligencia artificial, ¿no? De hecho, el propio Evans estima, tal vez generosamente, ¿no?, que el CAPEX anual de toda la industria telco del mundo ronda los 300 billones de dólares, ¿vale? Lo cual, pues bueno, es, es mucho dinero, ¿no? 300 billones de dólares, ¿no? Y con un dato un poco más preciso, el último informe de Connect Europe daba una cifra con bastante precisión para el 2024 y hablaba de todo el CAPEX telco de Europa, del perímetro de Connect Europe, que sabéis que es
la organización hermana, ¿no?, y simétrica de la GSMA, hablaba de 65 billones de euros como el CAPEX de 2024 para toda Europa, ¿no? De hecho, poniendo todas estas cifras más en contexto todavía, el propio informe de la GSMA habla que el CAPEX necesario para adaptar la inteligencia artificial en las redes, en estas redes de las que estamos hablando, serían alrededor de unos 28 billones de euros. Así que claramente cuando estamos dando todas estas cifras estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Efectivamente, 205 o 475 billones de euros en 10 años son mucho dinero, pero es otra cantidad de dinero. Es efectivamente, digamos que otra escala de desafío, ¿no?, comparados con lo que actualmente pues enfrentamos las sociedades europeas, ¿no? Pues en la misma IA, por poner de manifiesto, pero también los satélites LEO y el Direct to Device, o por supuesto cosas más obvias y fuera de nuestros ámbitos de discusión habitualmente, ¿no?, como el gasto en seguridad o la inversión en defensa, ¿no? Así que quedaos con esa idea, es mucho dinero, pero no es tanto si se compara, ¿no?, con los desafíos que actualmente nos quitan el sueño, ¿no? De hecho, merece la pena pensar cómo se llega a esta cifra, ¿no?, aproximadamente, y cuál es el espíritu que subyace detrás del informe, ¿no? Eh, en realidad lo que se propone con esta estimación y digamos que con esta propuesta que finalmente es política y regulatoria, como veremos, es de alguna forma igualar la densidad de CAPEX por conexión, que bueno, es evidentemente un proxy de habitante, ¿no?, al menos en sociedades como las europeas, ¿no?, frente a los mercados líderes de altos ingresos, mercados líderes en 5G, ¿no? Lo cual, por el tamaño de la economía y por el nivel de CAPEX del que estamos hablando, ¿no?, eh, es claramente compararse con la inversión por CAPEX de Estados Unidos, ¿no? En el propio informe de Connect Europe que mencionábamos antes, este es un argumento que ya se da y hay comparaciones del CAPEX, en este caso per cápita. Bueno, como digo, la historia que nos cuenta es la misma, ¿no?, por distintos mercados que incluyen Japón, Corea, pero fundamentalmente Estados Unidos, ¿no? De lo que estamos hablando en realidad es prácticamente duplicar, o incluso más que duplicar en realidad, en ese periodo de 10 años, el CAPEX por conexión, que pasaría de estar en torno a los 30 o 31 euros por conexión y año, ¿no?, hasta rozar prácticamente los 70, los 69, ¿no?, que se estima que en ese momento, digamos que una estimación plana, ¿no?, tendrían esos mercados 5G líderes que, insisto, es fundamentalmente y por el tamaño Estados Unidos, ¿no? Este argumento de duplicación de la inversión puede tener sentido, de hecho, bueno, seguro que tiene todo el sentido, ¿no?, pero atenta directamente, ¿no?, contra uno de los principios y una de las ideas clave, ¿no?, de las infraestructuras, del modelo de infraestructuras de la Unión Europea y en particular de las infraestructuras digitales, ¿no? Digamos que el adagio, el saber popular, nos habla de que en Europa conseguimos infraestructuras de primer nivel y funcionales, y podríamos poner un largo ejemplo, a costes muy inferiores que los de los Estados Unidos, ¿no? Y esto es cierto de manera muy especial en España, ¿no? Y tampoco es de lo que solemos hablar, pero podríamos hablar de trenes, carreteras, autopistas, hospitales. Bien, sabéis a lo que me refiero. Bueno, pues digamos que esta idea, si la aplicamos tal y como se nos cuenta aquí, generaría, digamos que unas infraestructuras digitales de una calidad excepcional, muy probablemente, ¿no? Pero el informe se concentra no tanto en donde queremos llegar, que es, como os he dicho, es esencialmente esta cifra,
sino en que ya existe una brecha que se puede medir y que está afectando ya a los europeos en lo que se refiere a las prestaciones y a la capacidad, ¿no?, de las infraestructuras digitales móviles, en este caso, de la Unión. También os adelanto que el informe también propone un camino, ahora hablaremos de él, ¿no?, pues para cerrar ambas brechas, ¿no?, la de inversión actual y futura, y también pues la de prestaciones, ¿no?, de capacidad de nuestras infraestructuras digitales, ¿no? De hecho, el informe es muy interesante, insisto en recomendar su lectura, y es muy cuidadoso identificando, ya sin ningún tipo de ambaje, esta es una idea que se ha ido madurando año tras año y que, bueno, ahora digamos que está alcanzando su punto culminante, ¿no? Y se ofrece ya como una verdad desnuda y prácticamente inmutable, ¿no? Bueno, pues insisto, el informe es muy cuidadoso identificando ese retraso, esa brecha, perdón, entre la Unión Europea y los países líderes, a veces es Corea, a veces es Estados Unidos, ¿no? Eh, y de manera clara, ¿no?, en el 5G y en el móvil, ¿no? Y usa varias métricas y varias estadísticas para hacerlas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, está el nivel de uso de 5G, que es menor en casi todas las regiones seleccionadas. Bueno, en realidad en todas las que aparecen en las gráficas, porque la India, que se menciona en el texto del informe, pues en unas gráficas aparece y en otras no. Pero claramente, ¿no?, digamos que el nivel de implantación y de uso de 5G, ¿no?, pues está por detrás, como norma general, ¿no?, Europa frente al resto del mundo, ¿no? Otra métrica que usa, que también es bastante insistente y bastante diciente, ¿no?, es eh, el nivel de consistencia de las redes móviles, ¿no? Es decir, este nivel de consistencia es una métrica que ahora los crowdsourcers empiezan a promocionar, que tiene mucho sentido, que es la probabilidad, o en realidad el porcentaje de veces, ¿no?, que realizas una prueba y obtienes unas prestaciones suficientes, ¿no?, por encima de un determinado umbral, ¿no? La idea es, no necesitas tener una red que te dé 300 kilobits por la mañana y 300 megabits por la mañana y un kilobit por la tarde o 5 minutos después. Lo que necesitas es una red que funcione siempre y te resuelva, digamos, que tu problema sea este: acceder a tu correo corporativo, hacer una transferencia bancaria, ver tu radiografía o, más probablemente, ver TikTok o Instagram, ¿no? Bueno, pues esa métrica de consistencia, la Unión Europea también aparece alejada de los líderes mundiales, ¿no?, que en este caso son países fundamentalmente asiáticos, como algunos países del Golfo. Brasil, digamos que por el propio informe lo indica, por el poco uso de 5G que hay todavía, así que la red es muy capaz y consistente. Ya veremos cómo evoluciona esto en el futuro, y está, por supuesto, por detrás de los países desarrollados de Asia-Pacífico y China, ¿no? China en general, ¿no? Se mira también el ángulo del DOU, es decir, el data of use, digamos que el número de gigabytes al mes que descargan los clientes, y aquí claramente pues Europa está claramente por detrás. Es la última región que aparece en las gráficas, solo superando a Brasil, que, como decía, tiene un patrón de uso nuevo e incipiente, ¿no? Y en este caso, pues lejos de los países del Golfo, pero también, y en este caso aparece la gráfica de la India, ¿no? Como, bueno, pues superando el uso que tiene, digamos, que la red 5G, la red en general, la red móvil en general en estos países, ¿no? Y también se menciona y se identifica de manera clara, ¿no?, el retraso en el despliegue de 5G standalone, ¿no? Y a pesar de todo esto, a pesar de toda esta historia, también se reconoce
que el 5G en la Unión Europea es la G, la generación móvil, que más rápido ha alcanzado mayor penetración. De hecho, hay algunas gráficas muy interesantes que muestran cómo a igualdad de tiempo desde el lanzamiento, pues en este momento el 5G supera, digamos que la adopción del 4G en 12 puntos porcentuales. Esta es una historia sobre la que seguramente volveremos algún día porque probablemente requiera otro análisis, ¿no? Sin embargo, y estos argumentos no son nuevos, ya os digo, han ido cristalizando y son cada vez más potentes y más y se repiten con mayor claridad, ¿no? En todos los documentos de las grandes asociaciones, ¿no? de operadores móviles en este caso y en general de operadores de telecomunicaciones europeas. Sin embargo, hay cosas que hay que tener en cuenta a la hora de entender estas cifras, ¿no? Tratar Europa con un valor promedio, que es lo que irremediablemente estamos obligados a hacer, ¿no? En este tipo de análisis y de consideraciones, no es una buena manera de hacerse las preguntas correctas. Europa, y esa es también una de las quejas, ¿no? de los propios operadores y de sus asociaciones, no es en realidad un mercado único. Se trata de una coalición de mercados en la que no hay sincronización y en la que realmente no hay competencia entre mercados. Toda la competencia que se da es intermercado, así que cada mercado funciona de manera completamente distinta. Esto tal vez se podría decir pues, para los países del Consejo de Cooperación del Golfo, pero es más difícil para sostener en regiones muy amplias y muy numerosas en número de habitantes, pues como la India, el propio Estados Unidos, ¿no? Por supuesto Japón y por supuesto Corea, ¿no? Que es pues evidentemente de un tamaño comparable a las naciones grandes, ¿no? de la Unión Europea, ¿no? De hecho, y esto se traduce claramente en una dispersión de esa métrica que nos proponíamos usar para identificar el retraso en Europa, ¿no? La consistencia, ¿no? La experiencia consistente, la calidad consistente. Os he adjuntado los datos de otro crowdsourcer, en este caso OpenSignal, porque bueno, los publica en un formato más manejable, ¿no? que los que ha utilizado la GSMA, que son de UCLA. Eh, en cualquier caso, las pruebas no son iguales, pero tienen el mismo espíritu y los resultados probablemente no sean idénticos, pero nos apuntan en la misma línea. De hecho, una prueba más elemental sería acudir digamos que a un referente clásico, que no es exactamente la consistencia, pero bueno, puede usarse como proxy, como es la velocidad de descarga, y podríamos usar esos datos de UCLA y llegaríamos a conclusiones muy similares. Y lo que sucede es que en los primeros puestos de la variable que escojas, en este caso consistencia, siempre encontramos países europeos, ¿no? También, evidentemente, países del Consejo de Cooperación del Golfo, países de Asia como Singapur, pero de hecho el primero en el ranking de consistencia de OpenSignal, insisto, es Dinamarca, ¿no? Y al lado están Noruega, Suecia, que superan a Corea, ¿no? Que es claramente, ¿no? Pues el líder mundial, que ya se pasó la pantalla de 5G pues hace varios años, ¿no? Pero si seguimos avanzando, países como Holanda, la propia Finlandia, ¿no? Pues también ocupan posiciones muy claras por delante de los Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, efectivamente aparecía por debajo, ¿no? En ese ranking de consistencia, ¿no? que mencionábamos antes, ¿no? Pero es que, insisto, los países, la propia Finlandia supera a Japón y Francia supera a Estados Unidos, Francia y Rumanía, ¿no? Por hablar de países con superficies y poblaciones similares, ¿no? Lo cierto, sin embargo, es que los países de Euro 4, excepto la propia Francia, pues son efectivamente, no destacan en estos rankings, y de hecho España ocupa la posición 44, si no recuerdo mal, bueno, pues a bastante distancia, ¿no? de los países líderes y bastante cerca de Italia o la propia Alemania, que tienen mejores posiciones. Así que la pregunta que habría que hacerse realmente cuando se habla digamos, de consistencia, de calidad en consistencia, es por qué hay tantas diferencias en Europa
sí estamos hablando de mercados que, insisto, no son únicos, pero sí son razonablemente parecidos, ¿no? Y probablemente deberíamos tratar de entender cuáles son las diferencias entre modelos y jugadores dentro de la propia Europa, ¿no? Antes de construir argumentos eh, mirando al resto del mundo. Pero, bueno, digamos que esta es una limitación clásica, ¿no? Ya conocida, ¿no? Del análisis clásico, que también, insisto, es, digamos, que cada vez se perfecciona más, ¿no? Acerca del retraso de Europa, ¿no? En el mundo. Que no digo que no exista, lo que digo es que hay que saber, lo que hay que saber entenderlo, ¿no? E incluso podríamos hacer prácticamente lo mismo si miráramos al Dow, ¿no? De hecho, eh, España es en España, el operador con menor Dow tiene 10,2 aproximadamente gigabits al mes, en el último trimestre que se ha publicado, a cierre del Q4 de 25. Y el que más tiene 19,2. Estamos hablando prácticamente de un por dos en el Dow dentro del mismo mercado, con operadores, evidentemente de tamaños diferentes, pero que están compitiendo, insisto, por el mismo mercado, ¿no? De nuevo, parece que hay más variación intrapaís, ¿no? En este caso, que, si usamos estas fórmulas medias, ¿no? O medianas, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? De hecho, con 19, con casi 20, ¿no? Pues estaríamos más cerca de China y, por supuesto, por encima de los Estados Unidos. Sin embargo, si miramos en el otro extremo, el operador de menor Dow en España, con 10, pues estaría bastante, digamos que bastante por debajo, no muy cerca de la cifra de Brasil que mencionábamos antes. Así que hay que entender bien, ¿no? ¿Qué quieren decir estos análisis y qué preguntas nos tenemos que hacer, ¿no? Pero es que además hay otro ángulo que yo creo que este es más novedoso y que voy a tratar de explicaros mejor, ¿no? También con datos de publicación reciente, ¿no? Los vectores que ofrece, digamos que la GSMA para, de alguna forma, justificar, ¿no? Esta inversión, ¿no? Es lo que se necesitan, que, bueno, está fundamentalmente el forecast, la SIS, ¿no? Digamos que la cobertura en áreas pobladas, una partida en resiliencia, luego una partida de aplicación de la I, de la inteligencia artificial a las propias redes, y el grueso, ¿no? Que esto también tiene su propia historia, ¿no? Que sería dotar de cobertura y calidad de servicio pues corredores de transporte, tanto terrestre como marítimo, ¿no? Bueno, pues todas estas palancas están de hecho muy alineadas, ¿no? Con los objetivos de la política de la Unión Europea manifestados en los objetivos de la década digital, ¿no? Hay también aquí un mensaje implícito que de alguna forma se ha preferido no verbalizar, ¿no? Y es que si esto sigue así y digamos que a la velocidad que vamos y en las fechas que estamos, los objetivos de la década digital no se cumplirán en todos los países de Europa, o por lo menos no como están definidos ahora, ¿no? Recordad que básicamente, había más, pero los objetivos clave eran 5G para todos, pero para todos, eso habla de todas las zonas pobladas, ¿no? Y todas las casas con conectividad posible de más de 1 gigabit, ¿no? Que son, pues como veis, objetivos muy exigentes, ¿no? Pero ahora vamos a ver, ¿no? De hecho, los estados públicos, los estados comunitarios, quiero decir, están trabajando ya pues, en esa línea pues, prácticamente desde hace más de 5 años, ¿no? Para conseguir esos objetivos de la década digital que, insisto, termina en el 2030, ¿no? De hecho, esta semana la SETELECO, la Secretaría de Estado para de Telecomunicaciones, y más cosas ahora, ¿no? Pues ha publicado su informe anual sobre cobertura, ¿no? Que
corta los datos en junio del 25. El informe está lleno de buenas noticias que seguramente hay que saber leer, ¿no? Porque para España, y eso es lo que confirma el informe, ¿no? Que habla de una cobertura de 5G en rural del 96,13%, prácticamente al lado, ¿no? De la cobertura total del 99,27%, vamos, digamos que es bueno, prácticamente total, ¿no? ¿Vale? Pues es un dato muy bueno que además en el caso rural pues ha crecido 16 puntos porcentuales en un año. Es claramente un ejemplo, ¿no? De que las políticas públicas pueden conseguir los objetivos que se proponen, ¿no? De hecho, gracias había un programa específico, el único 5G, ¿no? Que han acelerado notablemente, como decía, la cobertura 5G en zonas rurales e incluso también la cobertura 5G standalone, de forma que prácticamente estamos tocando ya, excepto en el caso del 5G 3500, ¿no? Que hay todavía como una brecha de 25 puntos porcentuales, pero insisto, esos no eran objetivos de la década digital, ¿no? Porque la cobertura en standalone pues es del 98%, ¿no? Que también es, digamos que, una cifra absolutamente enorme, ¿no? E insisto, si hemos conseguido estos objetivos, ¿qué más podemos hacer, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir este informe, ¿no? Para España, ¿no? Que parece que tiene al alcance de su mano, ¿no? Con un pequeño esfuerzo más, ¿no? Conseguir esos objetivos, como os decía, con 4 años de antelación. Bueno, probablemente tengamos que redefinir esos objetivos y eso incluye también cómo se explican y tendríamos que estar hablando de cosas que van más allá de la cobertura y se relacionan con lo que estamos hablando realmente, ¿no? Con infraestructura digital. Deberíamos estar hablando de emplazamientos, deberíamos estar hablando de portadoras, deberíamos estar hablando de densidades, de sitios, de frecuencias, de líneas de transmisión. Pues tendríamos que estar hablando de resiliencia, de diversidad, de redundancia. Tendríamos que tener discusiones significativas al respecto que, bueno, probablemente por una pasión por la simplificación, pues son difíciles, ¿no? de encontrar en este momento, ¿no? Y eso me lleva también a compartir con vosotros, ¿no? Si nos estamos haciendo a estas alturas del partido las preguntas correctas, ¿no? Si esa categorización que hace la GSMA, digamos que para cubrir ese gap entre el forecast del business as usual que ellos ven, ¿no? Que estiman, yo creo que muy razonablemente, ¿no? Frente a las necesidades que también identifican como futuras, ¿no? Esos 205 millones de euros. Bueno, pues como os he dicho, están partidos en varios objetivos, siendo el mayor la cobertura en torneos de transporte, y esto, insisto, tiene una larga historia detrás, pero aparecen 30 billones de euros, insisto, en 10 años para lo que ellos llaman resiliencia, ¿no? Que cuando lees la descripción, pues habla fundamentalmente de niveles de baterías, que es lo que parece que ha capturado la atención de los estados después, antes también, pero de manera muy clara, ¿no? Después del gran apagón ibérico, ¿no? Y también ciberseguridad. Evidentemente, esto es importante, esto es clave, esto es esencial y todo lo que hagamos, todo lo que podamos avanzar ahí, pues será bienvenido, ¿no? Pero, de nuevo, no estamos formulando el problema que necesitamos resolver, ¿no? No estamos haciéndonos las preguntas que necesitamos y probablemente así no encontraremos la respuesta, ¿no? que andamos buscando, ¿no? De hecho, si de verdad queremos hablar de resiliencia, y yo pienso que tenemos que hacerlo, ¿no? Va mucho más allá de hablar de baterías, ¿no? Ya sabemos a los desafíos que se enfrentan las infraestructuras digitales,
Desafortunadamente, ¿no? Pues tenemos una larga lista de ejemplos que incluyen el apagón ibérico, incluyen también trenes de tormentas otoñales, ¿no? En Portugal, que dejan amplias zonas del país varias semanas sin servicio, sin cobertura normal al menos. Incluyen incendios que no se pueden apagar y que, bueno, hacen prácticamente que acaban afectando a líneas de transmisión. Bueno, lamentablemente, ¿no? Pues incluyen inundaciones, ¿no? Que son capaces de eliminar 200 estaciones base de un operador, ¿no? Lamentablemente, pues son muchos riesgos y estos, por no mencionar riesgos relacionados con la agencia humana, ¿no? Digamos que la propia ciberseguridad o, eh, bueno, los escenarios del uso de drones pues son también infinitos, complejos y deben ser gestionados, ¿no? O ataques como los que sufrieron los operadores ucranianos, ¿no? Al principio de la guerra, de la ya eterna guerra de Ucrania, ¿no? Si estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de una nueva arquitectura de red, estamos hablando de otras conversaciones sobre los servicios que se deben prestar y cómo se deben prestar, cómo debemos responder, digamos que ante situaciones de estrés en las redes y qué servicios y cómo deben ser priorizados, de quién es responsabilidad y sobre todo estamos hablando de diversidad en todos los elementos, tanto físicos, empezando pues por los emplazamientos, como diversidad también en líneas de transmisión, también física como, tanto física como lógica, diversidad también en el uso de diferentes cores dentro y fuera del operador y, por supuesto, diversidad en usos de operadores, ¿no? Y también estamos hablando, ¿no? Pues de implantar medidas sistémicas, ¿no? Que permitan maximizar, ¿no? La resiliencia usando la diversidad que se tenga o la que se pueda aportar. Insisto, ¿no? No querer hacernos estas preguntas, pensar que es algo, una pequeña parte del CAPEX que se puede arreglar, ¿no? Pues probablemente nos lleve a evitar tener las conversaciones que deberíamos tener y probablemente no podamos esquivar más pronto que tarde. Dicho lo cual, dicho lo cual, y esta es insisto, una de mis preocupaciones esenciales en este momento, el documento de la GSMA ofrece claramente un camino. Es un camino que todos los que hemos leído o leemos a menudo, ¿no? Pues este tipo de papers, ¿no? De posicionamiento, pues ya conocemos. Pero hay que agradecer que en este caso sea especialmente explícito, ¿no? Habla de facilitar las consolidaciones, tanto intra como intermercado. Bueno, pues es una reclamación antigua y yo creo que además es algo que la industria ya está encontrando la manera de hacer. Y otro día hablaremos de los distintos ejemplos, ¿no? Que podemos encontrar por toda Europa, ¿no? No siendo el menor, desde luego, la situación en Francia o lo que ha ocurrido en España y lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Se pide también, y esto también es lógico que lo hagan los operadores, ¿no? Un nuevo modelo de gestión del espectro que esencialmente permita ahorrar costes y dé previsibilidad al sistema. Es lógico que los piden los que de alguna forma median, ¿no? En un recurso público, ¿no? Como es el espectro radioeléctrico, ¿no? Y luego en un clásico también se pide que se eliminen las asimetrías regulatorias, ¿no? Que de alguna forma favorecen a agentes que forman parte del ecosistema y no tienen las servidumbres, ¿no? Que tienen los operadores de telecomunicaciones. Eh, no son medidas nuevas, seguramente podríamos discutirlas durante largo tiempo y la discusión sería apasionante, pero no creo que es eso lo que debamos hacer. Yo creo que este documento tenemos que leerlo de otra manera. Tenemos que leerlo como una promesa que nos hace una industria que se ha demostrado muy capaz para generar infraestructuras digitales y que en este momento nos está proponiendo a la sociedad, quiero decir, a las sociedades europeas, ¿no? Construir, digamos que la mejor infraestructura digital que podamos tener, la que sea de referencia en el mundo, porque además es algo que es factible y que tenemos al alcance de la mano, porque insisto,
siendo el gap enorme, siendo 205 billones de euros en los próximos años, una cantidad inimaginable. No es ni siquiera el redondeo, ¿no?, del problema que tenemos, al que nos estamos enfrentando ya, por supuesto, con la inteligencia artificial y, por no mencionar siquiera, pues, el gasto en defensa o el espacio, ¿no? Pero si queremos capturar esta promesa, si queremos que esta promesa se cumpla entre todos, insisto, entre la industria, con su estructura actual y la que vaya a tener en el futuro, entre las sociedades, entre los gobiernos, entre todo el ecosistema, ¿no? Tenemos que cambiar la manera en la que estamos expresando esos objetivos, ¿no? Y para qué queremos esa infraestructura digital y qué significa tener la mejor infraestructura del mundo, ¿no?, que es la que nos merecemos, ¿no? Y eso requiere, en mi opinión, un claro cambio de foco, ¿no?, y abordar conversaciones que ahora preferimos no tener, o simplemente para las que no estamos preparados. Y esto es todo lo que os quería contar hoy. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.